Quiero empezar con una historia que me pasó hoy, que iba en un taxi, Vanessa. Imagínate que el taxista empezó a contarme, acá nosotros tenemos una aplicación digital donde las personas sin tener una cuenta bancaria pueden tener recepción de dinero, se llama Nequi, es del Banco Principal de Colombia, Bancolombia, y me dijo sin preguntarle que él no volvía a confiar en Nequi. Le dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y me contó simplemente que ayer fue a hacer un retiro, le pedía un código cuando es porque ellos no tienen tarjeta, ellos lo hacen a través de un código que llega a su celular directamente en los corresponsales bancarios, en las cajas, y me dijo que en los cajeros, y me dijo que él puso su código y no le sacó dinero. Entonces se preocupó, se fue al banco y resulta que el banco, esa aplicación ya no pertenece a Bancolombia, sino que la respuesta fue tiene que llamar a este número para que le den respuesta, porque ya Nequi no es de nosotros. Y me dijo, me asusté tanto simplemente por saber que ya no estaba respaldado por un banco reconocido y que dónde era que yo estaba poniendo mi dinero. Afortunadamente la historia termina es que en que habían topes máximos de retiro y él había excedido ese tope al pedir el dinero. Sin embargo, me dijo, yo voy a sacar mi dinero de ahí, no lo quiero. Vuelvo al tema de la seguridad. Muchas veces creemos que una inversión es riesgosa porque sube y baja, que una acción es riesgosa porque un día está arriba, un día está abajo. Y no hay nada más alejado de eso porque nuestro querido amigo Warren Buffett lo dice, riesgo no significa volatilidad. De hecho, la volatilidad se necesita para que haya crecimiento en las inversiones, para que a través del tiempo, que siempre hemos dicho, las inversiones requieren tiempo, podamos experimentar crecimiento, valorización. Claro, en ese crecimiento vamos a experimentar subidas y bajadas. ¿Y de qué tanta volatilidad o de qué tanta montaña rusa, como yo le digo, queramos experimentar? Eso va a depender del estómago que tengamos como inversores. Ahí sí entra, soy agresivo, soy conservador, soy un poco más moderado, pero es necesaria. Hablemos de que sí es riesgo en las inversiones, lo que le pasó a mi amigo el taxista, no tener un regulador donde él pueda acercarse y tener a quien preguntarle en caso de dudas. No poder dormir tranquilo porque yo no sé quién está custodiando mi dinero o simplemente saber que estoy usando una plataforma digital que en cualquier momento puede cerrar y simplemente un día ya no poder sacar mi capital. Y ese tipo de riesgos, como que no hayan regulaciones, que no haya protección de mi capital, que simplemente yo no tenga a quién dejar desde ya estipulado quiénes serían mis sucesores en esa inversión si yo llegara a faltar, son los verdaderos factores de riesgo que nosotros debemos evaluar antes de considerar cualquier tipo de inversión. Vanessa, te cuento que por allá en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, quedaron en el aire, por así decirlo, en el ciberespacio, millones de tokens porque no habían personas que reclamaran esas criptomonedas. Entonces, como no estaban estas personas, seguramente habían fallecidos, nadie tenía la clave para ir y reclamar ese dinero. No había una planificación sucesoria, dinero que queda o criptomonedas que quedan en el aire. Por eso es tan importante que antes de empezar una inversión, yo tenga claro qué pasa si yo no estoy, qué pasa si falta una regulación, qué pasa si hay una quiebra de esa empresa, qué pasa si un día entro y esa plataforma me bloquea la salida de mi capital. Todo lo que a ti te deje dormir tranquilo es válido en este punto. Natalia, me ha gustado muchísimo, no solamente por el ejemplo que nos diste, porque el riesgo, por decirlo así, siempre va a haber, lo que hay que saber es reconocerlo. Entonces, en este caso, yo te comento, cuando yo arranqué también a entender esto de los índices, yo decía, ay no, esa acción es pésima, malísima, porque sube, baja, sube, y a la final, pues ya con el tiempo que he podido aprender, veo que más bien es simplemente como por decirlo así, ese electrocardiograma, es como que tiene que subir y bajar, tiene que haber ese nivel de volatilidad. Puedes darnos en este caso de una forma más simple para las personas que tal vez son nuevas todavía en esto de los índices bursátiles, de las finanzas, cuáles son específicamente los riesgos, los factores de riesgos que hay al momento en que se hace inversión en los índices bursátiles.
Entonces, más que te lo voy a hablar a la inversa, los factores de seguridad que debemos mirar a la hora de invertir. Entonces, uno es la protección de mi capital. Y curiosamente, la gente cree que la protección te da la empresa donde estás invirtiendo. Y no es así. Te lo da la jurisdicción, las leyes que te cobijan, las normas que te cobijan. Estados Unidos, Reino Unido son característicos por ser unos países con unas calificaciones de riesgo superior. ¿En qué sentido? En que son muy alta, muy superior para decir que en el 80, 90, 95, 97% de los casos hay devolución de capital más intereses. ¿Por qué? Porque ellos en su normatividad tienen algunas normas donde dicen que, por ejemplo, tiene que haber un banco custodio, un banco intermediario, una entidad que regule el capital. No pasa así en países latinoamericanos y por eso los niveles de riesgo los penalizan. B, C, y cada vez que escuchamos que hay una degradación del nivel de riesgo, ojo que eso es una calificación país. Las empresas también tienen calificación de riesgo, pero aquí yo los invito a que empecemos a fijarnos en eso, porque les he contado varias veces casos míos personales donde en mi país yo he invertido, tengo un documento legal ante una notaría, pero al momento en que esta empresa se declara en quiebra, me ha pasado ya 2 veces, no hay forma de que tú puedas recuperar el capital porque la ley colombiana así lo exige. Entonces, ese sería para mí el factor más importante, Vanessa, el tema de la seguridad. Y siguiendo con eso, volvamos, planificación sucesoria. ¿Qué pasa si yo falto? La protección, básico. Y sobre todo, Vanessa, que yo sepa qué regula mi inversión, qué protege y qué me protege de posibles quiebras de esa compañía. Que es lo que